Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo, deseando que Dios, por medio de su palabra, les dé cada día más entendimiento y conocimiento de Él. Recordemos que estamos viendo el periodo entre el Antiguo Testamento, Malaquías, y el Nuevo Testamento, Mateo. En ese periodo, recuerda amigo que se dieron unos avances. ¿Cuáles avances se dieron? Recuerda que se dio el idioma griego koiné, el cual conectaría a todas las personas para que se pudieran entender entre sí y así el evangelio se pudiera expandir. En segundo lugar, se dieron las vías. ¿Y por qué las vías fueron muy importantes? Porque las vías conectaron a todo el imperio y ayudaron a que el evangelio se propagara así como en el idioma. Ya en tercer lugar, vimos o hemos visto algunos de los personajes que surgieron en esa época. La Biblia ya nos da por entendido cuáles personajes habían surgido en esa época. Pero aquí hacemos una breve explicación de cada uno de ellos. Ya hemos explicado algunos, como los fariseos, como los escribas y los saduceos. Si quieres saber quiénes fueron los fariseos, los escribas y los saduceos, te invito a ver las anteriores cápsulas, en donde explico cada uno de ellos. Hoy seguiremos con un cuarto personaje, que sería nada más y nada menos que los celotes. ¿Y quiénes eran los celotes? Eran los rebeldes de esa época. Eran los guerrilleros de aquella época. Los que no querían someterse a nadie. Querían que Israel fuera autónomo y que no, absolutamente no, estuviera dominada por un imperio. Imperios como el griego y el romano, ellos se oponían, pues decían que Israel tenía que ser libre. La palabra de Dios nos muestra que estos celotes estaban dispuestos a tener armas para evitar el dominio extranjero de cualquier otro país o cualquier otro imperio como el romano. Los celotes tenían un arma muy particular que se llamaba la sicari. ¿Y qué era la sicari? Era como un cuchillo pequeño. De allí viene el término sicario. Esta arma era completamente utilizada por estas personas. Los celotes atentaban en contra de la vida, por ejemplo, de personas importantes en el Imperio Romano. Roma envió tropas para acabar con estos celotes. Recuerda amigo algo importante, los celotes querían ser liberados de una dominación humana, pero hay una dominación peor. ¿Y cuál es esa dominación? Es el pecado amigo, que tanto yo como tú lo tenemos. Recuerda amigo la solución que Dios presenta para que nosotros dejemos de ser dominio del pecado y pasemos a ser parte del pueblo de Dios. Primero, la palabra de Dios me muestra que yo soy un pecador y además ella me muestra que merezco yo ir eternamente al lago de fuego. Y no solamente yo, sino todos los seres humanos. Eso es decir, también tú. En segundo lugar, la palabra de Dios me muestra que no, absolutamente no, por mis buenas obras yo me voy a salvar. Y tercer punto muy importante, la palabra de Dios me muestra que un inocente, que es el libertador, que es de la tribu de Judá, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mí, pero ese inocente no quedaría en la tumba sino resucitaría. ¿Has creído eso que nos enseña la palabra de Dios? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, te animo a ser confrontado por la palabra de Dios, pues en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Espero que Dios en su gracia te dé esa fe.
Dios les bendiga, amigos, y hasta nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.